Hola, les habla Romina Chirre y les doy la bienvenida a este su espacio, El Despertar. El tema de hoy se titula ¿Es el sudario de Turín un milagro de Dios o un fraude muy bien elaborado? El sudario de Turín es considerado por muchos como la más famosa de todas las reliquias del cristianismo. A lo largo de su historia, el sudario de Turín, también conocido como Sábana Santa, ha sido un tema de controversia y probablemente la polémica que lo rodea nunca morirá. Algunas autoridades católicas romanas sostienen que es el manto que se usó para envolver el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro. Este lienzo de lino de 433 por 113 centímetros contiene la figura espectral del cuerpo de un hombre que muchos creen es Jesucristo. Supuestamente la imagen fue marcada en la tela durante su milagrosa resurrección, presumiblemente por un intenso estallido de energía liberada en tales circunstancias. Debido a esto, el lienzo es adorado por millones de fieles en la Catedral de Turín en Italia, aun cuando la ciencia no puede dar constancia de su autenticidad. Pero aunque podemos entender el deseo desesperado que tienen esas personas de mostrar una evidencia tangible para apuntalar su fe, no es significativo que los primeros discípulos que recuperaron el cuerpo del Señor jamás hayan afirmado el haber tenido en su poder una tela con la imagen del Hijo de Dios. ¿No les parece extraño que no haya existido un registro histórico de esa supuestamente asombrosa tela funeraria sino hasta 1390 años después de la muerte de Cristo? Y es que, aunque a menudo se menciona que el primer registro histórico de sudario data de entre los años 1353 y 1357, la evidencia indudable de la presencia del sudario de Turín en Lille, Francia, no apareció sino hasta el año 1390, cuando el obispo Pierre d'Arcy escribió un memorando donde declaró que la llamada Sábana Santa era una falsificación. Al pensar en estas y en otras interrogantes, se despertó en mí un gran deseo de llegar a la verdad. ¿Será posible que Dios realmente haya plasmado un retrato de nuestro Señor Jesucristo en aquella tela a la que todos conocemos como sudario de Turín? Y ahora les pregunto, ¿quién creen que sería el más indicado para aclarar si esa imagen es de carácter divino? ¿Alguna idea? Bueno, si no lo han adivinado todavía, yo se lo diré. El más indicado y el único que nos puede responder con la verdad es el que muchos creen que es el autor de tal portento, es decir, Dios mismo. Pero ¿cómo saber lo que dice Dios?, se preguntarán muchos. La respuesta es por medio de las Santas Escrituras, es decir, la Biblia. Solo en ella podemos encontrar la verdad absoluta sobre las obras de Dios. Por eso siempre debemos poner en relieve las enseñanzas bíblicas para podernos guiar por ellas en vez de por tradiciones humanas. A menudo los creyentes basan su fe en evidencias pseudocientíficas y en testimonios extrabíblicos. Tristemente, a causa de esto terminan siendo extraviados de la verdad. Les cuento que en el año 2014 un sitio web cristiano con base en Finlandia publicó una entrevista a un investigador del sudario de Turín, el profesor Juha Hiltunen. A partir de entonces, las ideas presentadas por ese investigador no pararon de ser promocionadas y difundidas por los medios de comunicación. Pero si ustedes son seguidores de mi canal, sabrán que para mí los medios tienen cero credibilidad, ya que ellos no están allí para abrirnos los ojos a la verdad, sino más bien para dejarnos ciegos. Así que hoy quisiera compartir con ustedes una parte de esa entrevista en versión animada y traducida al español. Después de que la escuchen, analizaremos las declaraciones del profesor Hiltunen en contraste con la palabra de Dios en la Biblia. Aquí la tienen. Los estudios independientes demuestran claramente que la imagen es el resultado de una descarga electromagnética. En términos simples, la descarga es la resurrección del cuerpo. Una persona muerta estuvo envuelta con una tela, pero luego desapareció misteriosamente. No hay signos de descomposición del cuerpo.
La imagen se formó como una fotografía de semitonos extremadamente delgada, sin contornos en la superficie de la tela de lino. La fotografía tiene dimensiones topográficas, y cuando es retratada por medios computarizados, es posible crear un holograma tridimensional de la fotografía. En el libro de Juan se menciona la palabra griega sudarium, que quiere decir paño facial. Allí, se dice que este paño fue envuelto por separado. Aquel paño facial fue colocado en la cabeza de la persona fallecida cuando ésta ya había muerto. En España hay un paño facial de este tipo que contiene sangre. Este paño proviene de Palestina y fue llevado a España en el siglo VII. El polen en el paño facial en España y el tipo de sangre coinciden con el de la sangre en el lienzo de Turín. También se le conoce como sudario Christi, es decir, el paño facial de Cristo. Y los investigadores consideran que es muy probable que ambas telas estuvieran en la misma persona. De acuerdo con un documento antiguo de un obispo preservado desde el siglo IV, los primeros cristianos tomaron una imagen de Jesús con ellos entre otras cosas. Y es probable que tal imagen se refiera expresamente al lienzo de Turín. Al haber escuchado estas declaraciones, se entendería entonces que la imagen formada en aquel paño grande de lino podría haber sido el resultado de una descarga electromagnética previa a la ascensión de Jesús. ¡Guau! Muy interesante, ¿verdad? Suena muy convincente, ¿eh? Solo que cuando estudiamos cuidadosamente los 4 evangelios, nos encontramos con que el lienzo de lino grande no fue usado como la tela funeraria de Jesús. Si bien es cierto que cuando bajaron a Cristo de la cruz sí lo envolvieron en una tela grande de lino, después reemplazaron esa tela con muchas diversas vendas o paños funerarios. Entre esos paños se encontraba un paño facial o soudarion en griego, el cual era semejante a un pañuelo o servilleta, y fue colocado en su cabeza como es la costumbre entre los judíos cuando entierran a sus muertos. Para comprobar esto, empezaremos a analizar los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Notarán que al referirse a la tela en la cual el cuerpo del Señor Jesús estuvo vendado después de haber sido bajado de la cruz, los escritores sinópticos del Nuevo Testamento usan la palabra sindon, en singular, que significa sábana o paño de lino fino. El libro de Mateo, capítulo 27, versículos del 57 al 60, dice lo siguiente. Sepultura de Jesús. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Cuando se habla de lienzo de lino, se usa la palabra en griego sindon, y en su forma singular. Y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Lo mismo ocurre con los evangelios de Marcos, capítulo 15, versículos del 43 al 46, y Lucas, capítulo 23, versículos del 50 al 54. En ellos se usa la palabra sindon para referirse al lienzo de lino. A pesar de que estos evangelios parecieran apoyar las demandas hechas por Giltunen de que Jesús realmente fue enterrado envuelto en un solo paño de lino grande, como ya les dije, no fue eso lo que realmente ocurrió, y les voy a explicar por qué. Los judíos tenían por costumbre el lavar los cuerpos de sus muertos antes de enterrarlos. En el caso de que un cuerpo tuviese sangre, ellos aseguraban de sacar todo rastro de ella también. En Hechos 9:37, por ejemplo, se dice que el cuerpo de Dorcas fue lavado en preparación para su entierro. Una vez que el cuerpo había sido lavado y estaba completamente limpio, era ungido con especias. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas no se menciona nada sobre la limpieza y la unción del cuerpo de Jesús. Esto se debe a que en ellos no se cubre lo del entierro en detalle. Simplemente se llega hasta la parte en la que el cuerpo de Jesús, obviamente todo cubierto de sangre,
Fue bajado de la cruz por José de Arimatea y envuelto en un paño de lino. Esa tela de lino no era un paño funerario porque, en primer lugar, los judíos no envolvían sus muertos con paños de entierro sangrientos y, en segundo lugar, tampoco los envolvían con un solo paño, sino que usaban varias telas separadas. El paño de lino que compró José de Arimatea fue únicamente utilizado para envolver el cuerpo muerto de Jesús después de que fuera bajado de la cruz. La preparación del entierro comenzó poco después y en el Evangelio de Juan se describe de manera más detallada. Según el Evangelio de Juan, el cuerpo de Jesús estuvo envuelto en telas de entierro con especias, como era la costumbre judía. Para entender esto, leamos el libro de Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 40. Sepultura de Jesús. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí vemos que en el Evangelio de Juan no se utiliza la palabra griega sindon en singular al referirse al vendaje funerario, sino que en vez de eso se utiliza la palabra otonion en su forma plural, que quiere decir lienzos, pedazos de lino. El uso de esta palabra entonces nos aclara que para preparar a Jesús para su entierro no se usó una sola tela grande, sino varios paños o vendas como era la costumbre judía. Algunos argumentan que como el sábado llegaba pronto, no hubo tiempo suficiente para enterrar a Jesús de acuerdo a la costumbre judía, es decir, con el lavado del cuerpo y la unción con especias. Pero como habrán podido comprobar, este argumento es refutado por el testimonio en el Evangelio de Juan, donde se dice que el entierro de Jesús sí fue de acuerdo a la costumbre judía. Veamos ahora qué pasó después de la resurrección de Jesús. Empezaremos leyendo el libro de Juan, capítulo 20, versículos del 3 al 7. Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se asomó al interior y vio las vendas de lino en el suelo, pero no entró. Después, tras sus huellas, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas de lino en el suelo y vio también el paño que habían colocado alrededor de la cabeza de Jesús, solo que el paño no estaba en el suelo con las vendas, sino bien doblado y colocado aparte. Como verán, cuando se habla de las vendas de lino, nuevamente se utiliza la palabra griega otonion en su forma plural. Y Lucas capítulo 24, versículo 12, nos narra también cómo Pedro encontró las envolturas de lino en el sepulcro. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Nuevamente vemos que la Biblia nos ofrece muy importantes piezas de evidencia sobre la forma como envolvieron el cuerpo de Jesús para su entierro. Podemos conocer lo que realmente sucedió gracias a los evangelios de Lucas y de Juan, es decir, a través de dos testigos. Después de que Jesús se levantó de entre los muertos, lo que los discípulos encontraron en la tumba no fue una sola envoltura o lienzo grande, sino varias vendas de entierro, entre las cuales también estuvo el paño que usaron para cubrir el rostro de Jesús. Y tenía que ser así, ya que como hemos podido comprobar gracias al Evangelio de Juan, a Jesús lo prepararon para su entierro conforme a las costumbres judías. Si en la tumba se hubiese encontrado lo que ahora conocemos como sudario de Turín, los evangelios de Lucas y de Juan hubiesen usado la palabra sindon en singular
en vez de othonion en plural. Los defensores de la autenticidad del sudario de Turín tratan de explicar el hecho de que en la tumba se encontraron varios paños de entierro, argumentando que el cuerpo de Jesús fue primero envuelto en la tela grande de lino o sindon y que sobre esta tela se pusieron los paños de entierro, u othonion. En otras palabras, ellos piensan que el cuerpo de Jesús tuvo dos tipos de vendajes, uno encima del otro. El primero, el cual haría contacto directo con la piel de Jesús, habría sido la tela grande que compró José de Arimatea y que fue usado para envolver su cuerpo cuando todavía estaba sangriento, y el otro habrían sido las vendas funerarias, entre las que figuraría el paño facial. Esto explicaría que la imagen de Jesús hubiese sido marcada en la tela grande de lino, ya que según esta teoría, fue la que hizo contacto directo con la piel de Jesucristo. Pero esta teoría es refutada por el capítulo 20 del Evangelio de Juan y por el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, porque en ellos no aparece la palabra sindon, que es la que designa al paño grande de lino, sino más bien aparecen las palabras othonion y soudarion, o sea, las vendas funerarias y el paño facial. Y hablando de paño facial, aquí les tengo una pregunta interesante. Si para el entierro de Jesús la tela grande envolvió todo su cuerpo, incluyendo por supuesto su rostro, ¿por qué hubiese sido necesaria una tela más pequeña o paño facial encima de la tela grande? No hubiese tenido sentido hacer algo así. Está claro para mí que el cuerpo de Jesús no pudo haber estado en contacto con la sábana de lino ni haber sido grabada con su imagen en el momento de la resurrección. Por cierto, aquellos que muy a pesar de lo que dicen las Santas Escrituras siguen convencidos de que Jesús sí fue envuelto con el llamado sudario de Turín para su entierro, afirman que la imagen que vemos en la tela fue generada por una reacción química de las especias de embalsamamiento junto con el sudor de Jesús, o bien por los vapores escapando del cuerpo en la etapa inicial de descomposición. Pero hay un problema con esta afirmación. Como sabemos, el cuerpo de Jesús fue lavado antes del entierro, por lo tanto no pudo haber habido en él ningún residuo de sudor. Además, en las diferentes pruebas realizadas en la tela jamás se descubrió ningún rastro de especias. Y en cuanto a los supuestos vapores producidos por la descomposición del cadáver, los versículos en Salmos 16:10 y Hechos 2:27 dicen claramente que el cuerpo del Señor no iba a experimentar corrupción, es decir, descomposición. Además de todo lo mencionado, creo que es lógico asumir que si los primeros creyentes de la Iglesia realmente hubiesen extraído del sepulcro un paño con la imagen del Señor, esta información sin duda hubiese sido mencionada en algunos libros o cartas del Nuevo Testamento, ¿no lo creen así? Sin embargo, el Nuevo Testamento no menciona ni la tela de lino ni la imagen de Jesús en ella en lo absoluto. Como vemos, la teoría del sudario de Turín es refutada por la verdad bíblica y para mí, como cristiana, la palabra de Dios es suficiente para saber que ese manto ni envolvió el cuerpo de Jesús ni contiene su retrato. Pero para los que no estén convencidos de esto todavía, les contaré que múltiples estudios científicos cuestionan la autenticidad de la mortaja. El sudario de Turín comenzó a investigarse en serio desde el punto de vista científico en 1973, cuando un equipo internacional de serólogos forenses, anatomistas, radiólogos, historiadores y físicos examinó la tela. El equipo concluyó que lo más probable era que el sudario fuera una falsificación, pero no pudo reunir pruebas que lo confirmaran, así que se mantuvo neutral al respecto. Lo mismo sucedió con un estudio posterior en 1978, cuando los laboratorios de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la Universidad de Oxford y la de Arizona llevaron a cabo de forma separada una prueba de datación de la sábana por radiocarbono, utilizando pequeños fragmentos del sudario. Los tres equipos de investigación llegaron a la misma conclusión, que la llamada sábana santa no sería tal, ya que dataría de la Edad Media,
entre los años 1260 y 1390. Los resultados se publicaron en la revista científica Nature y podrán encontrar el link de este estudio en la descripción de este video. Como mencioné al comienzo de este video, el profesor Juha Hiltunen sostiene que la imagen se produjo a causa de una descarga electromagnética y probablemente esto se deba a que hubo un informe de un estudio realizado entre los años 2005 y 2010 en Roma, Italia. Para este estudio, y con el propósito de grabar imágenes sobre la tela, los científicos italianos utilizaron un láser infrarrojo de dióxido de carbono. Ellos condujeron pruebas con rayos X y luces ultravioletas en un lapso de docenas de horas en su esfuerzo por demostrar que la imagen podría haberse creado por una ráfaga de energía electromagnética. Pero ahora yo pregunto, ¿cuál podría ser la longitud de onda de un milagro de resurrección? Si existe una medida, los científicos no pudieron descubrirla. Según este informe, los científicos que participaron en este estudio aseguraron que no ha existido hasta la fecha ningún láser que haya podido replicar la naturaleza singular de las marcas en el sudario. La conclusión a este estudio fue que es difícil crear una copia del sudario usando láseres, pero eso no tiene nada de sorprendente ni tampoco es relevante, porque nunca hubo una buena razón para pensar que la imagen en el sudario haya sido creada por otra cosa que no fueran las herramientas y el talento artístico de algún pintor. Los intentos fallidos de replicar la imagen del sudario con láseres solo evidencian el argumento que los escépticos han sostenido durante décadas, que este objeto es una falsificación medieval. Y aunque se probara que el sudario auténticamente proviene de la Judea del siglo I, esto solo mostraría que alguien fue crucificado, y la crucifixión como castigo común en esos tiempos nunca se ha disputado. No habría razón en particular para suponer que haya sido Jesús. Pero aparte de las evidencias ya mostradas, hay dos razones que para mí son suficientes para no creer que el lienzo de Turín sea un paño sepulcral con la imagen de Cristo. La primera es que Dios jamás violaría sus propias leyes. Sabemos que Dios prohíbe terminantemente las imágenes. Éxodo, capítulo 20, versículo 4 dice: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Si Dios nos tiene prohibido hacer imágenes, ¿por qué las haría Él? Es evidente para mí que Dios no hubiese actuado en contra de un mandamiento establecido por Él mismo. Y la segunda razón que siempre me hizo dudar de la autenticidad del sudario es que, aunque nadie sabe a ciencia cierta cómo lucía Jesús, estoy segura que su cabello no debe haber sido largo. El apóstol Pablo manifiesta lo que Dios piensa sobre la afeminación en el aspecto de los hombres, que incluye a los hombres que lucen el cabello similar al de una mujer. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 14 dice: ¿acaso no les enseña la naturaleza misma que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello? ¿Cómo podría haber dicho esto Pablo si su Señor y Maestro se hubiese dejado crecer el cabello? Si Jesús hubiese tenido pelo largo, eso le hubiera resultado vergonzoso, y jamás hubo nada vergonzoso en Jesús, porque todo Él es perfección. Así que por todas estas razones es obvio para mí que la mal llamada sábana santa no es más que un engaño muy bien elaborado y un fraude en el que desgraciadamente han caído millones de personas en todo el mundo. Y aunque se tratara de la auténtica mortaja de Jesucristo, el sudario de Turín no debe ser venerado ni adorado. Lo que es más, debido a su dudosa naturaleza, no puede usarse como prueba de la resurrección de Cristo. Nuestra fe no se debe basar en imágenes ni supuestas reliquias religiosas, sino en la palabra de Dios en las Santas Escrituras. Y así culmina el video de hoy. Espero esta información haya podido arrojar una luz sobre este tema. Si así fue, por favor, hagan clic en me gusta y compartan este video con sus amigos. Si desean recibir notificación cuando suba un nuevo video, asegúrense de suscribirse a este canal. Muchas gracias
y hasta pronto.